El contexto histórico de la Reforma. A medida que el descontento con la Iglesia Católica se intensificaba en Europa en el siglo XVI, la figura de Martín Lutero emergió como un faro de esperanza para muchos creyentes que anhelaban una reforma genuina. Lutero, un monje agustino y profesor de teología, no solo se preocupaba por las indulgencias que se vendían a los fieles como pasaporte al cielo, sino que también cuestionaba la autoridad de los textos bíblicos que sustentaban muchas de las prácticas eclesiásticas de la época. Fue en este contexto de agitación espiritual e intelectual donde la cuestión de los libros de la Biblia se volvió crucial. Mientras Lutero estudiaba las Escrituras, comenzó a notar que ciertos textos no se alineaban con su comprensión de la fe cristiana y la enseñanza de Jesucristo. En su búsqueda por una espiritualidad más pura y auténtica, se dio cuenta de que la Biblia tal como la conocía incluía libros que carecían de un fundamento sólido en la tradición apostólica. En el corazón de su teología, Lutero proponía que los escritos que no reflejaban el Evangelio de Cristo debían ser cuestionados y, si era necesario, eliminados. Esto no se trataba solo de un ejercicio académico, sino de un esfuerzo por devolver a la comunidad cristiana a una fe basada en las Escrituras y no en las instituciones humanas. El enfoque de Lutero hacia la autoridad bíblica resultó en su decisión de excluir ciertos libros del canon que entonces era aceptado por la Iglesia Católica. Así, Lutero rechazó los libros deuterocanónicos, que son aquellos que se encuentran en la versión de la Biblia utilizada por los católicos, pero que no están presentes en el canon hebreo. Libros como Tobit, Judith, Sabiduría y 1 y 2 Macabeos fueron desestimados por Lutero porque, según su criterio, carecían de la clara autoridad apostólica que exigía para considerarlos inspirados por Dios. Para Lutero, la potestad de la Escritura era fundamental y no podía permitir que textos cuya proveniencia no estuviera clara o cuyo mensaje no concordara con el Evangelio de Cristo tuvieran un lugar en la enseñanza cristiana. El impacto de estas decisiones fue profundo y polarizante. En un momento en que la Iglesia estaba acostumbrada a una interpretación uniforme de las Escrituras, la postura de Lutero desató un torrente de debate sobre quién tenía la autoridad para decidir qué libros pertenecían a la Biblia. Esto empujó a otros reformadores, como Calvino y Zwinglio, a seguir rumbos similares, acrecentando el conflicto entre el catolicismo y las nuevas corrientes protestantes. Cada una de estas decisiones y cavilaciones teológicas se convertía en una batalla por el control de la interpretación bíblica, resaltando la importancia de la autoridad personal en la interpretación de la fe. En este clima de debate, las diferentes versiones de la Biblia comenzaron a surgir, llevadas por la fragmentación del cristianismo en múltiples sectas y denominaciones. Lutero, a través de su traducción al alemán, también buscaba empoderar a los fieles al poner la palabra de Dios en manos de la gente común, en contraposición a la exclusividad con la que la Iglesia había mantenido la enseñanza y la lectura de las Escrituras. Este esfuerzo no solo es testimonio de su fe ardiente, sino también su deseo de que cada creyente pudiera interpretar la Biblia y buscar una relación directa con Dios, un concepto que desafiaba el control clerical que había prevalecido por siglos. De este modo, la decisión de Lutero de eliminar esos 7 libros de la Biblia no fue simplemente una cuestión de preferencia personal, sino el resultado de una profunda convicción teológica que resonaba en un tiempo de revolución espiritual, un cambio que transformaría para siempre el paisaje religioso de Europa. El eco de su llamado a la reforma reverberaría a lo largo de los siglos, sentando las bases para una relación más íntima y personal de cada creyente con su fe, la Biblia y sus libros canónicos. A medida que avanzamos en la comprensión de la Biblia y su canonización, es esencial considerar el contexto histórico y social que rodeó la creación y aceptación de sus textos sagrados. Desde sus inicios, la Biblia no fue un documento unificado, más bien se trataba de una colección de escritos, cada uno con su propia historia, autoría y propósito. Las primeras comunidades hebreas comenzaron a compilar sus tradiciones orales y experiencias en textos escritos, dando vida a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso entre estas primeras escrituras existía un grado de variabilidad. Algunos textos fueron ampliamente aceptados, como los 5 primeros libros de Moisés,
mientras que otros, como ciertos salmos y profetas, enfrentaron controversias. La idea de la inspiración divina de los textos sagrados también contribuyó al debate sobre su canonicidad. A lo largo de los siglos, diferentes grupos y sectas judías adoptaron diversos criterios para determinar qué era considerado inspirado por Dios. La noción de un canon cerrado no emergió hasta mucho más tarde, cuando el judaísmo se enfrentó a la necesidad de definir su identidad en un mundo cambiante. Esta búsqueda de identidad y autenticidad continuó entre las comunidades cristianas emergentes, que se vieron obligadas a enfrentar una diversidad de enseñanzas y textos en competencia. Los apóstoles y sus discípulos escribieron cartas y relatos, buscando comunicar la vida y enseñanzas de Jesús, así como la teología que sus seguidores estaban desarrollando en el contexto de la expansión del cristianismo. Con el tiempo, la circulación de estas cartas y evangelios llevó a un aumento en el número de textos considerados significativos. Si bien algunos fueron universalmente aceptados, como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, otros, como el Evangelio de Tomás o las obras de algunos padres de la Iglesia, enfrentaron resistencia. La comunidad cristiana primitiva no era monolítica. Había diferencias teológicas, culturales y regionales que complicaron aún más el proceso de canonización. Esto se manifestó en los concilios y reuniones de líderes religiosos, donde se debatió y se buscó la guía del Espíritu Santo para discernir qué textos debían ser incluidos. Con la llegada de la época de la Reforma, la cuestión de la autoridad de la Escritura se intensificó. Martín Lutero, al enfrentarse a la corrupción y las prácticas de su tiempo, tomó una posición que no solo cuestionó la autoridad del Papa, sino que también llevó a un examen más profundo de los textos que habían sido tradicionalmente aceptados. Su rechazo a los libros deuterocanónicos, por ejemplo, reflejó no solo su teología personal, sino una necesidad de conectar los textos con el mensaje central de la salvación a través de la fe, exclusivo en su entendimiento del Evangelio. Este acto de exclusión fue decisivo, ya que sentó las bases para una división más amplia entre las tradiciones católica y protestante. Dentro de la tradición católica, sin embargo, los libros deuterocanónicos permanecieron, reafirmando su estatus en el Concilio de Trento, donde se definió claramente qué constituía la Biblia. Este mismo evento marcó una respuesta defensiva a la Reforma, estableciendo un canon que, según la Iglesia Católica, era esencial para la fe cristiana. A través de estos eventos se introdujeron debates que todavía perduran sobre el papel de la tradición, la interpretación y la autoridad en la comprensión de la palabra de Dios. El camino del canon bíblico se ha desarrollado a través de la historia, incorporando no solo textos sagrados, sino también las luchas, aspiraciones y convicciones de generaciones pasadas. El debate sobre los deuterocanónicos. El debate sobre los deuterocanónicos se intensifica cuando se considera la presión sociopolítica y religiosa del Renacimiento. Este periodo demostró ser un catalizador para la crítica textual y la exploración de las escrituras en un contexto más amplio. Con el auge de la imprenta y el acceso a textos en lenguas originales, se produjeron discusiones académicas sobre cuál debía ser el canon aceptado por las comunidades de fe, lo que incluía debates sobre la autenticidad y la relevancia de los libros deuterocanónicos. La exposición de estos textos a un público más amplio fomentó la reevaluación de su lugar en la tradición cristiana. En este entorno de crisis y renovación, Martín Lutero emergió como una figura central en el rediseño del mapa religioso europeo. Su decisión de extraer del canon los textos deuterocanónicos se pivoteó en la idea de un regreso a lo esencial, anhelando la pureza de lo que él consideraba el auténtico mensaje del Evangelio. Para Lutero, estos textos, aunque inspiradores para algunos, se alejaban de la doctrina central que subraya la justificación por la fe. Este acto no solo resultó en una reconfiguración del canon, sino que también sentó las bases para una nueva identidad protestante, caracterizada por un enfoque en la escritura exclusivamente. Los libros deuterocanónicos, que incluyen obras como Eclesiástico y Baruch, contienen elementos de grandeza literaria y teológica que ofrecían una profunda sabiduría. Sin embargo, la posición de Lutero y posteriormente las tradiciones reformistas manifestaba una preocupación por la coherencia doctrinal.
En sus escritos, Lutero planteaba que ciertos fragmentos en estos textos promovían ideas que podían ser interpretadas como contradictorias al mensaje de amor y gracia de Cristo. Este tipo de razonamiento condujo a la elaboración de un canon más restringido que, a su vez, limitaba el acceso a una rica variedad de enseñanzas. La polémica no solo quedó en la esfera teológica, sino que tocó también las raíces culturales de las comunidades. Los deuterocanónicos no solo debían su existencia a su inclusión en el Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas, sino también a su uso en las liturgias de las comunidades cristianas de habla griega y latina. El rechazo de estos textos, por tanto, no fue un simple desacuerdo doctrinal, sino un movimiento que impactó la identidad cultural e histórica de los cristianos que se alejaban del catolicismo hacia una forma de fe que enfatizaba la autoridad personal sobre la tradicional. El cisma resultante entre las tradiciones católicas y protestantes resonaba más allá de la mera cuestión del canon bíblico. Las comunidades comenzaron a entender sus creencias a través de la narrativa de la verdad revelada, donde cada interpretador se convertía en un potencial obispo de su propia conciencia. Este ambiente de individualismo religioso sentó las bases para el florecimiento de sectas y movimientos espirituales que buscarían nuevas formas de relación con lo divino, muchas veces ajenas a la rica tradición patrística y bíblica que había servido de refugio para la fe cristiana en siglos anteriores. Así, el debate sobre los deuterocanónicos no fue simplemente un ajuste en el contenido de la Biblia, sino un reflejo de las tensiones culturales y espirituales que definirían las creencias y prácticas cristianas en los siglos venideros, afectando generaciones enteras de creyentes en su búsqueda de la verdad y autoría divina. En última instancia, el resultado de este debate moldearía las estructuras e ideas que seguirían siendo fundamentales en la teología reformista, formadora de la identidad protestante en su propia narrativa. La influencia de Lutero en la Biblia moderna. La influencia de Lutero en la comprensión y divulgación de la Biblia no solo se limitó a su traducción, sino que también generó un movimiento más amplio que estimuló la reflexión y el debate en torno a la interpretación de los textos sagrados. En un contexto donde la Iglesia Católica mantenía un control casi absoluto sobre la interpretación de las Escrituras, la llegada de Lutero representó un desafío audaz. Su elección de traducir la Biblia al alemán no fue meramente un acto lingüístico, fue un acto político y teológico que propició la discusión sobre quién tiene la autoridad para interpretar la palabra de Dios. Este cambio facilitó que muchos se sintieran autorizados a leer y entender los textos por sí mismos, en lugar de depender de la interpretación del clero. Este acceso democratizado a la escritura abrió las puertas a una diversidad de interpretaciones. La interpretación individual se hizo aún más crucial al fervor del movimiento protestante, donde nuevas doctrinas y prácticas emergieron en respuesta a la lectura personal de la Biblia. Así, la figura del creyente como intérprete comenzó a tomar forma. Hasta entonces, el laico había estado, en gran medida, alejado de la autoría de los textos. Ahora, a través de la lectura y la reflexión, se ofrecía un protagonismo inédito. Las repercusiones de este fenómeno fueron enormes. La Reforma protestante, impulsada por Lutero, condujo a debates teológicos intensos que a su vez dieron lugar a diferentes denominaciones. Estas nuevas comunidades no se limitaron solo a aceptar el trabajo de Lutero, a menudo reinterpretaron aspectos de la fe a la luz de sus propias comprensiones y experiencias de las Escrituras. En este sentido, Lutero no solo proporcionó un texto, alentó una cultura en la que la interpretación se debatía y se compartía, creando una narrativa compleja de diálogo y resistencia. Diversos pensadores, teólogos y fieles se sintieron inspirados por el enfoque luterano. Su insistencia en sola escritura, la idea de que las escrituras son la única fuente de autoridad en asuntos de fe y conducta, empezó a resonar en un espectro más amplio, desafiando los dogmas establecidos y poniendo en la mira la necesidad de examinar la relación entre fe y razón. Este cuestionamiento abrió las compuertas a movimientos intelectuales que se expandieron más allá del ámbito religioso, influyendo incluso en disciplinas como la literatura, la filosofía y la ciencia. La rica tradición de la interpretación también ganó fluidez con la creación de nuevas versiones y traducciones de la Biblia,
que buscaban reflejar las variaciones culturales y lingüísticas de los pueblos. Hasta el día de hoy, cada nueva traducción se convierte en un nuevo punto de partida para el diálogo sobre el significado y la relevancia de los textos. La diversidad lingüística y cultural ampliada a través de las traducciones luteranas actúa como un recordatorio de que la Biblia es un texto vivo, sujeto a reinterpretaciones conforme cambian las sociedades y sus contextos. Así, la reconfiguración de la Biblia por parte de Lutero trascendió su época, estableciendo un legado enormemente influyente que continúa invitando a millones a revisar, replantear y reafirmar no solo su fe, sino también los textos que la sostienen. La historia demostrada por Lutero nos recuerda que la interpretación no es solo una cuestión de análisis crítico, sino también un ejercicio de espiritualidad que se reimagina constantemente a medida que los individuos y las comunidades navegan por sus propias experiencias de vida y su fe.